Hermanos, hablando del contexto de Esdras 6, es el texto en que vamos a predicar hoy, en el capítulo 1, después de 50 años que había sido llevado Judá a Babilonia, en el año 539, Nabucodonosor conquistó Babilonia, y en el año 536, o sea, 3 años después, hermanos, entra Ciro, quien conquistó a Babilonia, que estaba bajo el mando de Nabucodonosor en el 539. Hermano, ordena la reconstrucción del templo. Pero la obra cesó porque hubieron algunos opositores de los judíos, y ahí entonces es donde entra, eso fue en el capítulo 1, ¿verdad? Que predicamos de que Dios, Jehová, es Dios de los cielos y de la tierra. En el capítulo 6 entra en escena otro rey, Darío. En el año 516 antes de Cristo, decreta a los opositores, que están en el versículo 1 del versículo 8 del capítulo 6, dar para los gastos y todo lo que necesitaran aquellos judíos. Los mismos que se opusieron, después recibieron del rey, el rey Darío, la orden de que tenían que dar para los gastos de la construcción. En el versículo 12 vemos que yo, Darío, he dado el decreto. Él decretó en el versículo 12. En el versículo 14, el profeta Ageo y Zacarías profetizan. O sea, del capítulo 5, versículo 1, salen en escena Ageo y Zacarías, que son profetas que están escritos en la Biblia y se llaman a sí mismos Ageo y Zacarías. En el versículo 15, el 3 de Adar, terminaron la obra de la construcción del templo. Y en el versículo 16 se dedica el templo entonces a Dios. La casa de Dios se dedica, ¿verdad? En capítulo 6. Y llegamos entonces al versículo 19 del capítulo 6 de Esdras, hasta el último versículo 22, que es el que vamos a leer en este momento. En esto que vamos a leer, el pueblo de Israel, después que construyó el templo, hizo una Pascua, celebró la Pascua, y es lo que vamos a leer aquí, ¿verdad? O sea, el templo era necesario, pero más importante era la fiesta de la Pascua. Vamos a leerlo, hermano. Dice capítulo 6, versículo del 19 al final, dice: también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, el mes de Abib, o también llamado Nisán, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra, dice ahí, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Comieron juntos, ¿no? Para buscar el Dios de Israel. Y celebraron, aquí está en este versículo y en esta primera palabra, el bosquejo de este mensaje, más. Celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado. Aquí está el mensaje. La alegría que produce Dios en nosotros. Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios. En la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. En Sofonías 3:17, ahora sí podemos buscar Sofonías 3:17, dice la Biblia:
capítulo 3, versículo 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, y miren esa palabra que viene, se gozará sobre ti con alegría. ¿Por qué he traído este texto a colación? Porque Dios es alegre, hermanos. Cuando Dios creó al hombre, no había tristeza, no había dolor, no había preocupación, no había nada de lo que hoy día nos está matando, hermanos. Dios es alegre y dice la Biblia que cada vez que Dios hacía en un día una obra y vio Dios era bueno. Dios es alegre y quería que el pueblo de Israel celebrara 3 fiestas. Más adelante se las voy a decir. Ese es un cántico, Sofonía 3:17. Se gozará sobre ti con alegría. Y sigue diciendo ahí el versículo, callará de amor. Ese es Dios, hermanos. Se regocijará sobre ti con cánticos. Dios se regocija sobre nosotros con cánticos. Lucas capítulo 10, versículo 21, leemos, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús se regocijó en espíritu. Entonces yo puedo decir que Jesús era alegre y un poco jocoso también cuando decía alguna de tus palabras. Por ejemplo, cuando le dijo a aquella persona, mira el tronco que tienes en el ojo tuyo antes de ver la brusca del otro, la brusquita del otro. Eso lo dijo en forma jocosa. Jesús no fue amargado, no pecó, no estuvo tristeza. Aun cuando él sabía por lo que iba a pasar, la Biblia allá en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que sufrió la cruz con gozo, con regocijo, sabiendo la obra que estaba haciendo por el mundo entero. Así que ustedes se imaginan a Adán y a Eva en el Edén sin pecado, cómo era el semblante del rostro de ellos. Que es un rostro, o después Jesús nos dice a nosotros que tenemos que ser como niños, o sea, como ese rostro inocente que tenía Adán y Eva cuando fueron creados. Así que, hermanos, aquí está el secreto de la alegría, hermanos. ¿Cuál es el secreto de la alegría? Dios es alegre y, hermanos, Dios ha puesto límites a la alegría del hombre. Y eso lo vamos a ver aquí en las primeras palabras, la frase esa del versículo 22 del capítulo 6 de Esdras. Ahora, ¿cómo debe alegrarse el creyente? Vamos a ver, hay muchas celebraciones y hay 3 esferas que podemos ver aquí, ¿verdad? Voy a mencionárselas de antemano. Celebraron, se regocijaron y la fiesta solemne. En ese mismo orden vamos a hablar. La celebración. Nosotros hoy día celebramos, algunas de las celebraciones que vienen pronto, mañana, el Día de las Madres, en diciembre, Navidad, los cumpleaños de nosotros los celebramos, los aniversarios de la iglesia, aquí en este caso la Pascua, que debía celebrarse cada año, pero imagínense, fueron llevados al cautiverio, ya el último que celebró la Pascua en Judá fue Josías, ¿se acuerdan que hablamos de Josías? Y después ahora el pueblo de Israel, cuando terminan de construir el templo. Año Nuevo también lo celebramos. Ahora, ¿debe el creyente celebrar esto? Por ejemplo, la Navidad. ¿Quién dijo que el Señor Jesucristo nació en diciembre? El Señor Jesucristo no nació en diciembre.
Pero nosotros no tenemos por qué ponernos a discutir que si nació o no nació en diciembre. Nos unimos igual. El día 25 es el día que aquí en Panamá se celebra la Pascua. Podemos celebrar el nacimiento de Jesús. Pero el Día de las Madres, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandato de Dios, honrar al padre, a la madre. Y la madre fue sentenciada a dar a luz con dolor. Pero ese es un dolor, hermanos, que pasa después que da a luz. Hermanos, la madre es la primera en gozarse después del nacimiento de su hijo. Ese dolor queda atrás, hermanos, y ahora está el gozo que tiene la madre al haber traído a un hijo al mundo. La madre sirve a Dios como servir cuando sirve a sus hijos. ¿Recuerdan que David dijo ahí en Salmo 116, versículo 16? Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. La madre de David sirvió a Dios y tú has roto mis prisiones. También en el Salmo 86, 16, él da otro pensamiento igual. Él dice, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. La madre, al criar a sus hijos, al educarlos, está cumpliendo con lo que Dios quiere que la madre haga, está cumpliendo con lo que Dios quiere que el hombre hiciera, crear, procrearse, dar a luz. David cumplió con su madre. Nosotros también en el día de hoy debemos cumplir con nuestras madres. Recuerden, hermanos, que ahí en los evangelios habían algunos que decían que por servir a Dios no le daban lo que tenían que darle a sus padres. Y el Señor Jesucristo les dijo que eso era como una tapadera, de que en realidad no hacían ninguna de las dos cosas por no cumplir con atender a su madre. Ahora, las personas vivas o las personas que viven más tiempo son aquellas que honran a su padre y a su madre. Hermano, es una promesa. Dios ha dado muchísimas promesas en la Biblia, pero a la vez que ha dado las promesas, ha dado las advertencias para que nosotros sepamos qué sucede si hacemos algo que Dios no quiere que hagamos, como en el caso de Adán y Eva. El Señor les dijo, no coman de este árbol, porque el día que coman de ese árbol, morirán. ¿Y piensan ustedes que Dios está jugando con la humanidad cuando está dando tantas advertencias de lo que ha de venir? Y después diga, no, eso era puro advertencia, pero no las voy a cumplir. Dios es serio, Dios es alegre, pero también es serio en todo lo que dice. La palabra de Dios es pura, es eficaz, es viva, hermano. Y la palabra de Dios tiene el cumplimiento porque es Dios mismo hablando, ¿verdad? ¿Quién puede superar el amor de una madre aquí en la tierra? No lo supera nadie, hermanos. El amor de una madre hacia sus hijos es única, porque ella sabe todo el tiempo que pasó con su hijo. Dios se preocupa también por las madres. Quiero darle 4 ejemplos de la Biblia que Dios está preocupado por la situación de una madre ante sus hijos. En el caso de Salomón, ¿se acuerdan cuando Dios le dio la sabiduría a Salomón y vinieron 2 y una se acostó sobre el hijo y lo mató y después fue y lo cambió por la otra y habían esa discusión, no, que es mío, que es tuyo? ¿Qué dijo Salomón? Bueno, partan el niño en 2. Y la madre, ¿qué dijo la madre? No, déselo a ella. Eso es, Dios está, hermanos, interesado también en atender a las madres. Agar, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Sara echó a Agar y Agar se fue hacia el desierto y se paró de allá desde lejos viendo a su hijo, creo que Ismael, a verlo morir? Y Dios le dijo a Sara que volviera a Agar, que volviera. Dios se preocupó también por la preocupación pudiéramos decir, de Agar. Ana con Samuel,
Ana no podía tener hijos, le dijo a Dios, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Y así fue. Samuel fue sacerdote, fue profeta y fue juez. Y el último caso de Dios atendiendo a las madres, en el caso de Rebeca con Jacob. ¿Se acuerdan que Rebeca había tenido mellizos? Esos mellizos estaban peleando la barriga, pero entonces el papá coge más cariño a Esaú y descartó un poco a Jacob, que yo le pongo el nombre, fue desfavorecido por el papá, pero no por la mamá. La mamá hizo una estrategia, un truco ahí para que el que no quería el papá, ese recibiera la bendición de Dios. Entonces, hermanos, las celebraciones no es malo. Podemos celebrar, hermanos, pero también una celebración que sea con regocijo. Esta es la segunda parte, hermanos. En el Salmo 118, versículo 24, dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿A qué día se refiere? A hoy. A todos los días. Todos los días el Señor los ha hecho para que nosotros nos gocemos y alegremos. Y mire que tiene las dos palabras ahí, gozarse y alegrarse. Porque pienso que el gozo puede ser interno y no reflejarse externamente. Pero la alegría, hermanos, tiene que ser externa. ¿Ustedes creen que el Señor se rió? ¿Hay algún versículo en la Biblia que me diga Jesús se rió? Pues dice la Biblia que Dios se reirá de aquellos que no le buscan y que están diciendo una cosa que no es en el día final. Hermanos, todos los días Dios quiere que nos alegremos, especialmente en los días de fiestas como el día de mañana, Día de las Madres. Ahora, ¿necesita el creyente algo externo para poder gozarse y alegrarse? Yo necesito algunos traguitos para poder alegrarme un poco. Hermanos, el trago para el creyente, o el alcohol, o el aguardiente, se queda corto. Se queda corto, hermanos, para el gozo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Cristo es suficiente para nosotros. Cristo es la Pascua, lo vamos a ver ahora en un versículo. Ahora, debemos nosotros celebrar con regocijo la Navidad, para poner un ejemplo. Claro que sí. Ahora, hay cosas en la Navidad que de repente no son de Dios, y aquí vamos a entrar a lo que es la fiesta solemne. Celebración con regocijo, celebraron con regocijo la fiesta solemne. Entonces, hermanos, celebraron, ya vemos que la celebración no es mala, con regocijo, ya vemos que el regocijo sale del interior de nosotros, como dice el Señor Jesucristo, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ríos, hermanos, un manantial que sale de nosotros como creyentes que somos, seguidores del Señor Jesucristo. Así que el primer mes para los judíos era el mes de Nisan o Abib. Y aquí empiezan en Esdras, capítulo 6, empiezan y celebran la fiesta, dice ahí el versículo 19, a los 14 días del mes primero. El mes primero, Nisan, iba desde la mitad de febrero hasta la mitad de marzo, ahí estaba el mes. Pero yo, para no complicarme la vida, pienso que el mes primero enero. El mes primero de los judíos no era Adar, ¿no? Sino era Nisan, no era de mitad de febrero a mitad de marzo, sino mitad de marzo y mitad de abril. Yo lo digo siempre, abril, de que cada vez que un Viernes Santo cae 14 de abril, entonces yo digo, está en el día correcto. Al buscar, hermanos, la fecha, ustedes pueden ver en qué día nacieron ustedes. Está duro de que puedan encontrar a qué hora nacieron, pero sí pueden encontrar el día. Dios es exacto con los días. Pero la diferencia aquí es lo solemne. Podemos hacer fiestas solemnemente. Ahora que se celebraron las fiestas patrias aquí en Panamá,
Después que terminó el día, en la calle era un basurero, hermanos. Un basurero. Salió la foto, la basura que había. Eso no debe ocurrir en el creyente. No debemos regar basura o regar nuestra vida así por así. Así que la fiesta para los judíos, las 3 fiestas importantes para los judíos eran la Pascua, Pentecostés, la cosecha. La Pascua, hermano, Navidad, el nacimiento de Jesús no es Pascua. Ahora la gente no puede seguir diciendo Pascua. La Pascua es el sacrificio de Jesús. Más bien es Semana Santa, es Pascua para el creyente, ¿verdad? Pero podemos seguir involucrándonos en lo demás, felices Pascua y todo lo demás, porque la gente lo cree así. Yo pienso que el Señor Jesucristo pudo nacer para la tercera fiesta que celebraban los judíos en aquel tiempo, la fiesta de las enramadas. Empezaba el mes con las trompetas, que no era una fiesta, sino que estaba incluida dentro de la fiesta de las enramadas. Mes de septiembre. Es lo que dice que Juan el Bautista fue anunciado el 5 antes de Cristo, ¿verdad? Cuando se celebraba precisamente un día solemne así entre los judíos. Lo solemne en celebrar esta fiesta está en la dedicación a Dios, la obediencia a Dios, el respeto o la honra que nosotros hacemos a Dios. Y la Biblia tiene gran influencia para decirnos a nosotros qué quiere Dios y qué no quiere. Aquí hay un versículo muy cuestionado por algunos, que es el versículo 22, ese que estamos viendo, dice, el corazón del rey de Asiria, cuando el rey era el de los persas. Pero si los persas habían invadido a todos, que también era el rey de Asiria. Pero los que discuten, los apologéticos, ellos dicen que eso fue un error escribir así de ahí. La Biblia no se equivoca en nada, hermanos. No hay nada que la Biblia se contradiga en sí misma. Así que nosotros podemos estar seguros, hermanos, de que la Biblia es la palabra de Dios y que ella tiene lo que el hombre necesita para acercarse a Dios. ¿Santo Claus es de Dios? No. Pero yo encuentro a muchas hermanas que de repente las hermanas aquí conocen, hacían decoraciones con Santo Claus, puro Santo Claus, y enseñaron a otras hermanas en Cristo a hacer Santo Claus, pero no lo adoran. Eso es lo importante, hermanos, saber a quién tenemos que adorar, saber cuál es nuestro límite para celebrar, para gozarnos y para hacer la fiesta solemne. Para concluir, hermano, en el Salmo 47, versículo 5, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, hermanos. Un Dios de júbilos, con sonido de trompetas. Ahora, lo malo está en la música. La música es mala, la música es de Dios. La letra que nosotros le ponemos a la música es lo malo. Pero toda la música viene de Dios. Dios fue el que inventó la música, el que dio la música al ser humano. Lo malo está, hermanos, en el volumen que le ponemos a esa música de repente, o en la reacción que nosotros tenemos en cuanto a la música también puede ser. Jesucristo celebró unas bodas. Él empieza su ministerio con las bodas de Caná y finalmente vamos a celebrar unas bodas en el cielo. Dice la Biblia que cada vez que un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, habrá siempre gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, hermanos, en el versículo 3 del Salmo 105, la parte B dice, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. El júbilo es parte del carácter de Dios. Y el carácter de Dios apela a nuestro regocijo, a nuestras emociones. Quiero leerles 1 Corintios, capítulo 5, versículos 7
y 8, habla de la Pascua. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? La del mundo. Para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.